Muy buena gente querida y bienvenidos a un nuevo video. Y como vieron en el título, me voy de Brasil después de este polémico video. Bueno, eso lo vamos a saber en el final del video. Quédense por favor hasta el final porque voy a ir a la playa de Ingleses, les voy a mostrar la playa y les voy a contar qué es lo que voy a hacer después de este polémico video que trajo un montón de comentarios positivos, negativos, de todo tipo, pero les voy a contar cuáles son mis planes y qué es lo que voy a hacer en Brasil. Así que quédense porque tenemos muchísimas cosas para charlar. Jueves 30 de mayo en Florianópolis, Brasil. Estoy más precisamente en el barrio de Ingleses. Hoy es feriado en Brasil por Corpus Christi. Creo que es solamente un feriado de acá de Brasil. En Argentina no es feriado, es día normal. Así que hoy estamos en un día feriado. ¿Cómo funcionan las cosas acá en un feriado? Bueno, por lo menos el Brasil Atacadista, que es un supermercado mayorista, está abierto durante todo el día por lo que estoy viendo. Pero muchos negocios abren solamente hasta el mediodía. Obviamente que una farmacia como esa que está ahí va a estar abierta durante todo el día. El Casol, que es un lugar donde tienen un montón de materiales para la construcción, está abierto hasta ahora, así que supongo que va a estar abierto durante todo el día. Pero muchos comercios están abiertos solamente hasta el mediodía. Por ejemplo, los Sacolão, que hoy fui al Sacolão, que es una verdulería, frutería, hasta el mediodía funcionó. ¿Cómo vestirse un 30 de mayo en Florianópolis por el clima? Bueno, depende, ¿no? Depende del día. Hoy puntualmente no hace tanto frío como por ahí el lunes, que el lunes hizo muchísimo frío. Creo que a las 5 de la tarde ya hacía como unos 16 grados o algo así. Mucho frío. Hoy particularmente estoy con campera, que es una campera rompeviento bastante fina. Y abajo tengo un short y unas zapatillas. Me parece que no da como para chinelo, para ojotas, así que por eso me puse zapatillas, porque hay vientito. ¿Cómo es el invierno en Florianópolis? Bueno, yo siempre lo digo de que acá no es un fresco como el de Buenos Aires, como el de Montevideo. Es un fresco más tranqui. Obviamente tráiganse campera en pleno junio, en pleno julio. Tráiganse campera, pantalón largo, porque hay muchísimo viento. Repito, no es un frío como el de Buenos Aires, el de Montevideo, pero sí es bastante fresco, ¿sí? Recuerden que julio es el mes más frío de todo el año en Florianópolis y acá el viento es muy fuerte, así que camperita, pantalón largo si se vienen en invierno. Muchos me preguntan qué tipo de negocios se pueden hacer acá en Florianópolis. Yo siempre lo que les digo es que además del turismo, que acá en el turismo en la temporada alta se trabaja muchísimo, lo que tienen que ofrecer son servicios y tienen que tener negocios que sean para todo el año, que sean para las personas que vivimos acá en Florianópolis, ¿sí? Por ejemplo, barbería, peluquería, local de estética femenina, que acá es algo que se consume muchísimo, farmacias, comidas, ¿sí? Todo eso es de consumo durante todo el año. Así que esa siempre es mi recomendación, que emprendan en esos rubros. 19 grados marca el cartel en Florianópolis, Brasil. 4:54 de la tarde. Estamos llegando a la playa. Por acá sí que está lleno, ¿eh? Y estamos entrando a la playa de Ingleses. Vamos a ver cómo está la playa. Claramente tiene un ambiente de feriado porque hay muchísima más gente que en cualquier otro día. ¿Qué les parece la playa? ¿Cómo está?
Bueno, gente, mientras vamos caminando por la playa les voy contando qué es lo que estuve pensando, qué es lo que estuve reflexionando después de todos los comentarios y de la repercusión que tuvo ese video mío. Comentarios positivos, comentarios negativos, de todo hubo, la verdad. Obviamente que con los comentarios con los cuales me sentí mucho más identificado fueron con los comentarios de personas que ya emigraron, están en otras partes del mundo, o personas que están viviendo en Brasil y sintieron lo mismo que yo. De primera me sentí muy identificado con esos comentarios porque muchos afirmaban lo mismo que yo, lo mismo que contaba en ese video, que tiene que ver con el desarraigo, que tiene que ver con la diferencia idiomática, cultural que uno encuentra cuando emigra a otro país. La verdad que esos comentarios me agradaron muchísimo y me dieron un gran empujón para darme cuenta de que no soy el único en esto, de que hay muchísimas otras personas que pasan por lo mismo cuando emigran. Después, obviamente, hubieron otras personas que yo ya las identifico más o menos por cómo escriben, la edad que tienen, de dónde son y qué es lo que piensan. Gente, yo voy a ser súper sincero y súper claro en esto. En el mundo hay gente que sabe y gente que no sabe. La gente que sabe de lo que está hablando, yo me doy cuenta. En su forma de hablar, en su forma de expresarse. Y la gente que no sabe que no sabe. Te das cuenta en la forma de hablar que vos decís, ¿qué está diciendo esta persona? ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque había muchas personas que me dijeron, no, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. Vos no tenés que estar viviendo en Brasil, vos tenés que estar viviendo en España o en Suiza, que son países mejores. Gente, sean conscientes de lo que dicen. Muchas burradas, muchísimas burradas. O gente que me decía, no, pasa que vos estás ahí en Brasil y Brasil es un país pobre y es comunista. Y digo, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? No tiene ningún tipo de relación con el tema central de ese video en el cual yo explicaba lo mal que la estaba pasando con el desarraigo viviendo acá en Brasil. Ningún tipo de relación con el tema central del video. ¿Y qué pasa con este tipo de personas, ¿no? que responden por fuera de contexto y que responden sin saber? Bueno, que está bien que todo el mundo opine, está bien de que hoy en las redes sociales todo el mundo puede opinar, hasta el que menos sabe puede opinar y puede creer que sabe, pero no por eso yo, por ejemplo, Giu López, voy a hablar de física cuántica, porque yo no sé de física cuántica. Yo no voy a hablar de algo que no sé y tampoco voy a hablar de algo que no experimenté. Entonces mucha gente que escribe en los comentarios es gente que nunca experimentó el emigrar. ¿Sí? Entonces obviamente que yo voy a respetar los comentarios de personas que pasaron por lo mismo o de personas que no pasaron por lo mismo, pero aún así me fueron muy sinceras y me dijeron, mira, yo la verdad, yo no tengo el coraje de irme de mi país, prefiero quedarme en mi país, con mi familia y con mi gente. Y la verdad que yo súper valoro esa sinceridad. No tuviste la experiencia, pero también respetás la vida de los otros. ¿Se entiende? Y después estuvieron las personas que se preocuparon mucho por mí. Obviamente que esos comentarios los súper valoro. Ese video y todos los comentarios que me llegaron me fortalecieron, ¿sí? Me hicieron levantarme, me dieron más fuerzas todavía. Todo lo contrario, yo no me quiero ir de Brasil. Yo tengo alma de viajero, gente. Yo quiero seguir viajando, yo quiero seguir conociendo, no quiero volver a Buenos Aires, zona sur. Porque ya está, ya viví 26 años ahí. No quiero vivir más tiempo en el mismo lugar. ¿Se entiende? Sí ir a visitar, por supuesto, pero yo tengo alma de viajero.
¿Se entiende? Yo no quiero renunciar tan rápidamente. Porque ¿qué pasa? Estamos en una sociedad en la cual queremos todo rápido, que queremos recompensas instantáneas y que si no tenemos recompensas instantáneas, renunciamos. Entonces, hay mucha gente que renuncia muy fácilmente hoy en día, ¿sí? Y es algo que yo lo trabajo también, es algo con lo cual yo todos los días lo pienso, digo, no, yo tengo que ser constante en esto, en cualquier cosa que haga, ¿eh? Tengo que ser constante en esto, tengo que seguir intentándolo, tengo que seguir... Porque si no lo intentás nunca vas a saber realmente cómo hubiera sido, ¿sí? Entonces mi intención no es irme de Brasil, yo me quiero quedar acá, quiero seguir viajando, quiero conocer otros lugares. Pero ¿qué pasa también? Bueno, que quizás muchas personas que vieron mi video, vieron un video diferente, vamos a decir. ¿Por qué? Porque muchos videos que se ven en las redes sociales sobre personas que emigran y que están en otros países, son videos buenos, o sea, te muestran siempre lo bueno, todo lo positivo, lo bien que la pasan, la vida de lujo que tienen y demás. Yo dije, no, voy a hacer un video diferente, voy a mostrar el lado negativo de emigrar a un país y de emigrar a Brasil puntualmente. Y dije, voy a hacer un video diferente, voy a hablar de lo que muy pocas personas hablan, ¿sí? Sin idealizar y siendo 100% sincero con lo que me pasaba en ese momento. Y obviamente que la recepción de ese video fue un tanto extraña para mucha gente. Mucha gente pensó de que yo me quería ir. Por eso es que muchos comentarios fueron de ese tipo. Y no, nada que ver. Yo no me quiero ir. Simplemente estoy contando la parte que nadie te cuenta del emigrar. Para que todos sean conscientes de lo bueno y lo malo que tiene. Y lo dije en el video. La familia, los amigos, el desarraigo es uno de los grandes motivos por los que muchísima gente se vuelve a su país. No le importa nada, ¿eh? Dice, no, mirá, yo estaba viviendo en España, yo estaba viviendo en un país de Europa, estaba viviendo en países súper desarrollados y me volví porque extrañaba a mi familia. El lado negativo del emigrar, nadie te lo cuenta, muy pocos te lo cuentan porque, no sé por qué, porque no quieren ser sinceros. A mí yo no tengo pelos en la lengua, yo siempre con respeto voy a hablar de lo bueno y de lo malo del emigrar y de Brasil y de todo lo que experimento, ¿sí? Trato de ser sincero, así que, ¿qué es lo que me salió en ese momento? Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora a futuro en Brasil? Bueno, por el momento voy a estar un añito más en Florianópolis, porque obviamente tengo contrato y demás, contrato de alquiler, pero yo quiero seguir viajando, yo quiero seguir conociendo otros lugares. Brasil no es solamente Florianópolis, y Brasil no es solamente playa. Entonces mi objetivo es conocer otros lugares, viajar, moverme, no sé en qué medio de transporte, en bici, a pie, en moto, en van, la verdad que no sé, pero yo quiero seguir viajando. ¿Voy a seguir mostrando Florianópolis? Sí, por supuesto. Por muchísimo tiempo más voy a seguir mostrando Florianópolis. Pero ya tengo el bichito de querer moverme de acá. Ya van a ser 2 años que estoy acá y, como les dije, yo tengo alma de viajero. Yo quería venirme a Florianópolis para estar 2 años máximo. Bueno, se extendió un poco más, pero después seguir viajando. Entonces, esos son mis planes. Vamos a seguir viajando, vamos a seguir conociendo. No sé cómo ni cuándo exactamente, pero yo voy a seguir viajando. No
no me quiero volver a Buenos Aires todavía, no quiero que termine la aventura, ¿sí? Así que bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, déjenme un like, suscríbanse y díganme qué es lo que piensan. Muchísimas gracias y hasta el próximo video. Chao.